¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Soy Celina Rodríguez. Gracias por escucharme en esta tarde. Tenemos un tema muy importante, cómo el COVID-19, bueno, obviamente está creciendo y aquí en Estados Unidos llegamos a los 3 millones de casos. Es una cifra alarmante y una cifra que se refleja en todos los aspectos de nuestra vida. La ley familiar, el derecho familiar, obviamente no es la excepción. Y para aquellas parejas que están en discusión o que quieren modificar la custodia y visitación de sus hijos por el proceso de divorcio, pues también se impacta. Este es el tema que tengo con la licenciada Flora García Sepúlveda, a quien saludo esta tarde. Licenciada, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Celina, ¿cómo está? Pues muy interesada por este tema porque la situación pues está realmente lamentable. Este COVID nos está volteando al revés y afecta cada rincón de nuestra vida. Obviamente que el derecho familiar no es la excepción. Y quiero por favor que nos hable primeramente, pues cómo se percibe todo esto. O sea, de por sí, ya lo hemos hablado a lo largo de otras entrevistas que hemos tenido aquí en la radio, a lo largo de las entrevistas que hemos presentado con el psicólogo mexicano Mario Guerra, que usted ha patrocinado a través de su buffet, Woodman García Sepúlveda. El proceso de divorcio no es nada fácil, es de mucha carga económica, económica y emocional. Carga económica porque se definen criterios muy importantes. Carga emocional es un rompimiento, aunque sea un divorcio de mutuo acuerdo, es un rompimiento, es una pérdida. Si le agregamos a eso la situación de estrés que se está viviendo con el COVID, llegamos ya a los 3 millones, en fin, ¿cómo está impactando todo esto, licenciada, a nivel del derecho familiar? Y lo que nos refiere esta tarde de custodia y visitación. ¿Qué ánimos hay? Bueno, hay dos diferentes cosas que están pasando. La primera es que las parejas que todavía están viviendo juntas porque no pueden, no se han separado. Lo que Sí, está pasando es que está afectando mucho, no nomás emocionalmente, sino psicológicamente a los niños, porque la pareja todavía está viviendo junto. Y la ansiedad y el oh, estrés y la tensión que está pasando en la pareja está afectando mucho a los niños. Por ejemplo, ahorita tengo un caso donde el, la tensión está tan fuerte entre esta pareja que yo tengo, donde yo estoy representando a una de la pareja, que uno de los niños se está medicando solo con alcohol y drogas. Y esa tensión, el papá dice que le está echando la culpa a la mamá le está echando la culpa al papá y no pueden llegar a un acuerdo de qué se necesita hacer para este joven. Este joven tiene 14 años y está usando alcohol y drogas para medicarse por todo lo que está pasando en la casa, porque todavía están viviendo juntos el papá y la mamá. Él tiene tres otros hermanos, hermanas que están viviendo en la casa. Entonces, imagínense qué es lo que está pasando en la casa si este joven de 13 años se está medicando con sustancias ilegales. Esa es lo que está pasando. Cuando agarré este caso hace 2 meses atrás, lo primero que hice es archivé papeles pidiendo una audiencia para custodia, visitación, manutención, porque la mamá era la que estaba en la casa, la única que cuidaba a los niños, porque eran cuatro en total, el papá era el único que trabajaba o que trabaja. Y por COVID, lo que ha pasado en todas las cortes, no nomás en San Mateo, es que no nos han dado ninguna fecha para ir a corte. Entonces, durante este tiempo, porque no tenemos ninguna fecha para audiencia, los padres todavía están viviendo en la casa, no pueden llegar a ningún acuerdo acerca de tratamiento de este joven, no pueden llegar a ningún acuerdo acerca de custodia y visitación de este joven y los otros hijos que tienen. Entonces, todo esto está causando caos en la casa y está empeorando la situación con este joven. Entonces, por toda la tensión, no podemos llegar, ni la abogada que está representando a la otra pareja
podemos llegar o ayudar a los padres a tratar de llegar a una situación para ayudarse a ellos y ayudar a los hijos. Qué difícil. O sea, de por sí vemos que el encierro, que ya muy pocas personas están realmente tomándolo en serio, se ha reactivado la economía. Ya el condado de Santa Clara, por ejemplo, tiene nuevas regulaciones a partir del próximo lunes. O sea, se está tratando de reactivar la economía a la vez que tenemos que aprender a vivir con los nuevos códigos de salud, usar cubrebocas, salir lo menos posible, el miedo al COVID, el desempleo, todo eso. Además, estar conviviendo con una pareja de la cual yo ya me quiero separar, nos sorprende el COVID, los hijos los llevamos entre los pies, desgraciadamente. O sea, qué situación pues tan pesada. Y luego, si le agregamos a eso el rezago que se está viendo en las cortes, obviamente, por el mismo COVID, por los tiempos en que se mantuvieron cerradas y que muy pocos casos eran los que se llegaban a procesar, ¿verdad? A través de abogados como usted. Correcto. Por ejemplo, apenas hace 2 semanas atrás he empezado a regresar a corte y eso es lo que muchas personas no entienden. Cuando digo que regresar a corte quiere decir, y ya hemos tenido algo, hemos hablado acerca de esto en Facebook, es que quiere decir que regresar a corte regresamos por video, no físicamente en las diferentes cortes en San Mateo, en Alameda, en San Francisco. En Santa Clara sí tiene que uno ir físicamente a la corte, pero nomás ciertas cortes están aceptando. Entonces, lo que están oyendo en las noticias es que ya han abierto las cortes en todos los condados. No las han abierto. Lo que ha pasado durante todo este tiempo es que audiencias acerca de casos criminales, eso sí, han estado abiertas durante todo este tiempo, pero acerca de casos casos criminal, casos de derecho custodia, familiar. derecho familiar, esos casos, la corte, cada juez determina cuáles cortes, cuáles casos aceptar, cuáles casos continuar o cuáles casos no dar audiencia. Yo tengo varios casos donde sometí papeleo para pedir una audiencia y todavía no he recibido ninguna audiencia. Y eso lo hice una semana o dos antes de marzo y todavía estoy esperando y estamos que ya casi medianos de julio. De julio. O apenas recibí una hace 3 semanas del condado de Santa Clara y no tengo audiencia hasta el final de septiembre. E inclusive, licenciada, esa decisión, me imagino, fue antes de que nos pusieran en casa, antes de permanecer en casa. O sea, ahorita ya me imagino que las restricciones, hay un código de salud que antes no existía, porque antes no teníamos el COVID o apenas empezaba, pero no imaginamos que llegara a estas dimensiones. Ahora, con ese nuevo protocolo de salud, ha de cambiar también las condiciones en que, por ejemplo, tú te puedes llevar a mi hijo de custodia y visitación, ¿no? A donde tú vives, le digo yo a mi expareja, y viceversa, ¿no? Tiene que haber nuevas regulaciones, nuevas medidas de salud cuando uno u otro de la pareja se lleva al hijo o a la hija. Bueno, cuando empezó como dice en inglés, shelter in place, las cortes no habían mandado regulaciones. No fue hasta 3 semanas después que mandaron reglas de lo que se tenía que hacer, que se tenían que seguir las órdenes vigentes. Pero también encima de eso, lo que uno necesita seguir, y es confuso para personas, es las reglas de la salud. Entonces, uno tiene que pensar, si yo voy a llevar a mi niño o niña a una parte, pero sé que cuando la regreso a su mamá, vive con su abuela o su abuelo o con una persona de edad ya más grande o una persona que está enferma, tenemos que pensar cómo eso va a afectar
cuando regresemos a la niña, no nomás decir, bueno, la niña o el niño está conmigo, ¿qué importa qué es lo que va a pasar cuando regresemos a su mamá o a su papá? Porque la corte dice que la orden vigente se tiene que seguir. Sí se tiene que seguir, pero se tiene que pensar lo que pasa si llevamos a, por ejemplo, uh, tengo un caso donde no me acuerdo si fue la mamá o el papá que lo llevaron a la pulga. Bueno, ¿por qué van a ir allá si saben que la niña vive con su abuelo y su abuela? Eso va a afectar a su abuelo, a su abuela. Tienen que pensarlo, que sí, tienen derecho de llevar, sacar al niño a la niña, pero también tienen que pensar cómo eso va a afectar a las personas que viven con la niña Sí, o el niño. perdón, Sí. son implicaciones ya que estamos hablando de una pandemia, estamos hablando de una situación de emergencia, no es cualquier cosa, a pesar Correcto. de que algunas personas no lo quieren ver así. Sí. Desconozco las razones, será por ignorancia, será por miedo y que quieren negar la realidad. No entiendo, pero la realidad es que estamos viviendo una pandemia y por favor, si tú te encuentras en ese proceso de trámite de divorcio, de juicio, de que estás, inclusive ya tenían unas reglas fijas por la corte de cuándo podías ver a tus hijos. Lo que está diciendo la licenciada Flora García Sepúlveda es de vital importancia. Aquí, obvio, se busca la seguridad del niño, pero también la seguridad, sobre todo de personas mayores que llegan a vivir con la familia. Los latinos, licenciada, no somos personas que llevamos a nuestros adultos mayores a vivir en asilos de ancianos. Por lo general viven con nosotros. ¿Y cómo se tiene que considerar todo eso en las modificaciones en donde obviamente pues se usa criterio común? Pero desgraciadamente yo no estoy viendo mucho criterio común porque estamos cumpliendo a medias. Sí. Qué bárbaro. ¿Qué puede hacer una persona para por ejemplo, si su pareja no está cumpliendo con el código de salud? Digamos que yo soy mamá, mi expareja se lleva al niño al tianguis, a la pulga, se lo lleva a todos lados como si no existiera una pandemia. Yo vivo con mi mamá, entonces regresa mi niña o mi hijo menor de edad, representa un riesgo de salud para su abuela, para mí como adulto, ¿verdad? ¿Qué puedo hacer? Y su respuesta, primero voy a dar su teléfono, licenciada, y revisamos brevemente la participación del público. Si nos estás viendo, tienes una pregunta que hacer al respecto, aprovecha la presencia de la licenciada Flora García Sepúlveda. El teléfono es el 650-261-9791 y lo voy a tratar de poner en los comentarios. 650-261-9791 y vamos a ver, hay muchas personas que se nos han unido a esta plática. José Pinal, ¿tienes alguna pregunta? José, Corina Patiño, ¿tienen alguna amistad? Si ustedes dos, si ustedes no, bueno, quizá algún amigo que se está divorciando. Tomás González, Alejandro Vélez, qué gusto, Marta Renglio, asimismo Ernesto Garibay, Saúl Mireles, cualquier pregunta que tengan, saludos Alejandro Vélez, Guillermo Mendoza, Rolando Beltrán, saludos, María del Carmen Sánchez, Laura Vargas y Ortiz. Vamos a aprovechar la presencia de la licenciada para que por favor tengan ustedes a bien pues recibir una orientación de la licenciada. Nuevamente su teléfono, y lo voy a escribir, es el 650-261-9791. Licenciada, a la pregunta que le hacía, ¿qué puedo hacer yo si ya la corte me dio una sentencia, es decir, una medida en cuanto a custodia de visitación, pero veo que mi pareja no está cumpliendo con el Código de Salud? ¿Qué herramientas legales tengo para poder ofrecer menos peligro a todos? Mi hija, mi mamá, yo misma. ¿Qué puedo hacer? Bueno, hay una de tres opciones. Sí. Y tengo un caso específico. Este caso es lo he tenido ya 5 o 6 años y es un caso donde vamos a corte por cambios de todo.
porque las dos partes no pueden llegar de acuerdo acerca de todo relacionado de los niños. 5 o 6 años Sí, discutiendo sobre el sí. divorcio. Bueno, están divorciados, cada uno Sí, ya sí, tiene su sí, propia pero las pareja, pero es condiciones. acerca de los niños, de la custodia y visitación. Y lo que pasó en esta situación es, el papá no le dijo a la mamá que su pareja se fue fuera del estado y regresó, voló y regresó con, ella regresó con su hija y mientras, después de que regresó, la mamá mandó a los hijos al papá, los hijos estuvieron con el papá por el fin de semana, regresaron el lunes y le dijeron a la mamá, sí, hablamos con X, ella nos dijo que fue a visitar a sus padres en otro estado con su hija, sabe qué y sabe cuánto. El esposo de la mamá tiene una enfermedad que él no puede enfermarse de cualquier virus o bacteria. Lo que ella tuvo que hacer desafortunadamente, y ella lo hizo, no es porque quería, nomás entraron los niños, empezaron a comer, empezaron a hablar, nomás terminaron de comer, ella les dijo que agarraran sus bolsas y los regresó al papá, porque eso iba a afectar a su esposo. Y le dolió el alma y el corazón tener que regresar a los niños por 14 días para ver que no ellos tuvieran el virus. Y lo que yo traté de hacer con el papá es negociar que le diera a ella el tiempo que ella perdió porque el papá no le dijo a ella que su pareja de él había salido y que posiblemente ella estaba infectada. Claro, porque hay personas sin síntomas, ¿verdad? Correcto, correcto. Eso, y al último momento negociamos por una semana, el papá dijo que no y al último momento cuando yo ya había archivado los papeles, el papá cedió, pero ya habíamos gastado el tiempo y el dinero, el papá cedió y le dio a la mamá el tiempo que ella había perdido porque los niños tuvieron que estar con él durante ese tiempo. Eso es uno. La otra cosa es que lo que pueden hacer es quedarse con el niño o la niña y ponerlos en una parte separada en la casa por 14 días hasta que y tomar la temperatura y todo eso y que Sus no estén por exámenes. correcto. La tercera es archivar legalmente, se llama un contempt, porque han violado parte de la orden por no decirles que han hecho algo contra el bienestar y la salud de no nomás los niños, sino la mamá porque la han contaminado o la han expuesto a algo que posiblemente puede afectarla. Pero a mí me gustan mejor las dos primeras opciones porque tratar de negociar con la otra parte en vez de ir primero a la corte, porque la corte quiere ver primero que traten de negociar, traten de llegar a un acuerdo acerca de lo que está pasando. Y si eso no funciona o trabaja, es ir a la corte. Y como hice en el caso aquí, traté de negociar con el papá, él no quiso, negocié con él con unas 2 semanas y hasta que no archivé los papeles es cuando él cedió. Pero él lo hizo a propósito nomás para hacer que gastara dinero la mamá. Entonces, eso es lo que está pasando ahora. Están usando, desafortunadamente, en casos donde diario y se pelean por todo relacionado con los niños, están usando esto como otra arma uno contra el otro y usando a los niños para tratar de hacer enojar o yo no sé, usarlo para nomás. Hacer las cosas más difíciles, ¿no? Correcto, sí. Como se vio en la serie que te invito a que la veas, está en mi canal de YouTube, Celina Rodríguez, periodista. Ahí están 3 series de Mario Guerra que ha patrocinado a la licenciada Flora García Sepúlveda, una sobre el divorcio,
otra también sobre custodia, visitación, todo eso está muy interesante, de verdad. La licenciada, siempre usted recomienda una asesoría psicológica para Sí, tratar de caer en estos juegos, ¿no? Porque se manejan muchos sentimientos, obviamente. Ujú. sí, exactamente. Y diario trato lo primero que digo es tratar de hablar, tratar de hacer a un lado las emociones, el coraje, todo lo que sienten para tratar de usar am, algo, la mente fría, llegar a un acuerdo, pero unas veces no se puede y se tiene que ir a la corte, pero tratar de negociar y llegar a un acuerdo para no tener que, como en este caso, el papá llamó a la policía cuando la mamá dejó a los niños. ¿Para qué hacer eso? Claro, qué difícil, caray. Eh, Sí, vamos a Ivonne Iriarte también manda saludar aquí. Alejandro Vélez dice, se debe de aplicar con los hijos que van y vienen de casa de padres todo el protocolo de sanidad al al que recibe el hijo, obviamente, ¿no? sí. Así es, Alejandro, muchas gracias. Iván Iriarte, Ivonne, Joel Neri, Alejandro Vélez, Carlos Alberto Solórzano. Cualquier pregunta que tengan, por favor, aprovechen la presencia de la licenciada Gerardo Sánchez, Ángela Mejía Cabalov, excelente coach de vida. Qué situación tan pesada, o sea, como hemos dicho, el divorcio pues no deja de ser una gran pérdida, manejo de muchas emociones y cuando las cosas se complican en corte, pues tratar ahorita de mediar, o sea, eh, si no se pudo llegar a ningún acuerdo, pues ahorita estamos más vulnerables emocionalmente, Sí. licenciada, y más fácil que nos compliquemos en aspectos legales, pero si estamos viendo que las cortes están saturadas, que Ujú. están retrasadas, pues algún consejo que usted le dé en base a la experiencia amplia que tiene con el manejo de las parejas, licenciada, para tratar de hacer las cosas un poco menos complicadas y menos dañinas para todos. Bueno, lo que pueden hacer es contratar una consejera que les puede ayudar en co-parent counseling, que es lo que diario recomiendan cuando van a corte acerca de custodia y visitación, que es una consejera que les ayuda a los dos padres comunicarse, porque lo que pasa cuando hay una pareja que no se oye, no saben cómo comunicarse, una consejera o consejero les ayuda a darles las herramientas para que puedan hablarse, puedan comunicarse no más acerca de los niños. Y Sí. así no empiezan a tú hiciste o no oyes, no hiciste, no. Nomás cómo comunicar, cómo por escrito nomás. Y hay varias plataformas que pueden usar para comunicarse. En vez de texto, en vez de correo electrónico, hay una plataforma y esta plataforma les dice si están usando el lenguaje correcto um, cuando se comunican. Y me gusta esta plataforma y esta plataforma la corte la usa también cuando hace órdenes y así, por ejemplo, hay una cita con el dentista para la niña esta fecha, en vez de la última vez que fuiste no la llevaste con el dentista, al tiempo llegaste tarde, no. Lo único que se necesita decir en esta plataforma es, hay una cita este día, esta fecha, a esta hora y el dentista. Y la plataforma dice, está bien, en vez de tú no. Entonces es digamos, como una app, es Sí, una app sensacional en donde se quitan todas las malas vibras que se tiran uno al otro. sí, Bueno, tengo que decirte que te toca llevar, pero no vayas a llegar tarde como llegaste las últimas 3 veces, ¿verdad? Que le correcto. metemos jirilla. Mari Ignacio Mena Jiménez dice, en mi caso no me permite ver a mi hijo, su mamá, Marty, argumentando que él y ella no han salido de su hogar. ¿Qué puede hacer aquí Marty Ignacio? O sea, en su caso, su ex no le permite ver a su hijo, argumentando que él
O sea, el hijo y su ex no han salido de su hogar. ¿Qué herramienta puede? Es decir, yo, por ejemplo, no puedo ver a mi hijo porque mi expareja me está diciendo que él no sale de la casa, ni mi hijo tampoco. ¿Qué puedo hacer yo para ver a mi hijo? Porque dicen, no salen del hogar y me imagino, por peligro de infección, no te puede ver mi hijo. Bueno, si es infante, entiendo, pero si no es un infante, deben de salir para algo. No pueden estar en la casa 24 horas, 7 días a la semana. Um, por lo general, si no hay ninguna orden de custodia y visitación de un horario específico acerca de visitación, lo que necesita hacer es abrir un caso en la corte acerca de custodia y visitación. Primero necesita, si no está casado con la mamá, abrir un caso de paternidad, pero como le digo, la corte se está tomando tiempo para archivar y dar fechas, pero lo que necesita hacer es ir a abrir el caso lo más pronto posible, porque entre más tiempo se adelanta para archivar algo, entonces más tiempo se va a tomar para que le den una audiencia. Entonces, eso es lo que necesita hacer. O sea, archivar un caso de específicamente de qué. Si no está casado con la mamá, de paternidad. Si está casado con la mamá, de separación legal o divorcio. De Y con eso separación. pedir una audiencia para custodia y visitación. ¿Qué importa? Fíjate, ahí tienes la respuesta, Martí. No sabemos cuál sea tu caso, pero qué importante es, licenciada, cuando se llegan a separar las parejas, definir la situación. Sí. Luego hay parejas y los respeto, pero se complican mucho las cosas cuando no llegamos a definir, cuando nos quedamos en el limbo, Sí. que estamos solamente separados, no hay lugar para poder pedir mantenimiento, ¿verdad? Porque no hay una base legal que diga, ok, ya no están casados y en base a qué pido eso. O sea, quiero que usted nos diga qué tan conveniente es el definir las situaciones y no quedarnos de por vida nada más separados. O sea, es decir, ok, estamos separados, vamos a divorciarnos. Varias veces he tenido personas que han venido y tienen años de separados, Sí. 5, 6, 10 años de separados y ya están listos para meter los papeles de divorcio y los hijos ya han crecido. Entonces quieren manutención, por ejemplo, de 6, 7, 8, 10 años atrás. No se puede hacer eso. La corte nomás tiene jurisdicción, que quiere decir el poder de hacer órdenes de la fecha que se abre el caso y se mete los papeles pidiendo una orden para adelante. No se puede hacer para atrás. Entonces, si no hicieron nada cuando se separaron y no archivaron ningún papel, la corte no puede hacer nada, no se puede hacer para atrás. Como se ha dicho varias veces en varias decisiones de la corte, es uno no se puede sentar en sus derechos y no hacer nada. Entonces, por eso la corte no puede hacer nada, es nomás de la fecha que se archivan los papeles para adelante. Definitivo, o sea, el ponerle un nombre a tu situación, una definición a tu situación. Saludos, Iván Valverde, Felipe Vélez, qué gusto, Felipe, Rosalba Sandoval, también cualquier pregunta que tengan, como Martí Ignacio, que nos dijo cuál era su situación en relación con su pareja, con su hijo. Si quieren que sea privada, pónganme anónimo al principio con letras grandes, anónimo, y yo no leo su nombre. Lo importante es saber que hay asesoría legal, que es muy determinante el buscar esta asesoría legal, sobre todo en estos tiempos en que, como dijimos al principio de la entrevista, quizá no estuviste, pues hay rezago en la corte en general y lo que se recomienda es agilizar todo este tipo de procesos. Estoy hablando con la licenciada Flora García Sepúlveda, ella es abogada en Derecho Familiar, forma parte del bufete de abogados Woodman García Sepúlveda.
Ya puse su teléfono en los comentarios para las personas que necesiten una consulta con ella. Se los voy a repetir, 650-261-9791. 650-261-9791. Licenciada, y usted da distintas opciones. Usted nos ha comentado que no es necesario que se esté durante todo el juicio con usted, puede ser nada más en ciertas etapas, en llenado de formas, posible mediación, en fin, si usted nos explica, por favor. Lo que he visto ahora es porque se han estacado las cortes y las audiencias se han hecho tan am, atrás. He tenido más casos donde me han contratado como mediadora, que quiere decir, soy una persona neutral y las dos partes se representan a sí mismas. Yo les doy la ley acerca de custodia, visitación y manutención, y es que me contratan para eso, o si me pueden contratar para ayudarles con todo el proceso del divorcio. Entonces me contratan, yo les ayudo con el papeleo y les doy diferentes opciones con mi experiencia de 20 años en la corte, de juicios que he tenido y decisiones que la corte ha hecho. Y así es más rápido, más expediente el proceso en vez de esperar que les den una audiencia y luego de lo que está pasando también es van a la audiencia y no han ido a mediación. Cuando uno va a custodia y visitación, tiene que ir a mediación, que quiere decir van con una trabajadora social en la corte que les trata de ayudar a llegar a un acuerdo acerca de custodia y visitación. Si no llegan a un acuerdo, entonces hace una recomendación al juez. Muchas veces lo que está pasando ahora y ha pasado por COVID, no podían hacer cita con el mediador o la mediadora, entonces van a la audiencia, entonces la corte dice, oh, los voy a referir a mediación, vengan de regreso en 3 meses. Entonces lo que está pasando, me han contratado como mediadora, les doy las diferentes opciones, les doy la información del video que tienen que ver, que muchas veces, por ejemplo, en la Corte de San Mateo, tienen que verlo antes de que van a mediación. Les doy esa información, un folleto que lo pueden bajar del sitio de la Corte Superior de San Mateo. Y les doy diferentes opciones, depende de la edad de los niños, acerca de custodia y visitación. Como dije, acerca de mi experiencia de diferentes casos y juicios que he tenido en las diferentes cortes, San Mateo, Santa Clara y del condado de Alameda. Qué barbaridad. ¿Cómo ha visto usted, licenciada, ya para ir concluyendo? Pero ¿cómo ha visto? Yo he sabido de varias parejas que ya de por sí andaban mal, los sorprende el COVID, los sorprende quédate en casa y ahorita están que se sacan los ojos. ¿Cómo ha visto usted? ¿Han aumentado los casos, las demandas de divorcio? ¿No? Todavía no. Ah, no creo que han aumentado los casos. Lo que ha pasado es que las parejas que ya no iban bien y lo que hizo los empujó más rápido a salirse de esa situación. Pero no pienso que ha subido porque no he tenido más clientes de los que tenía antes de que empezó el proceso. Pienso que las noticias o los reportes que íbamos a tener una saturación de clientes iba a empezar después de que las personas ya regresaran o salieran de shelter in place. No ha subido. Sí he tenido un poquito más de llamadas después de que estuvimos shelter in place, pero no ha subido. La situación ha sido igual. Lo que sí ha subido es el coraje que he visto en las personas, la ansiedad, eso sí ha subido en las personas, cómo se han atacado, eso lo he visto muy feo, y cómo están usando a los niños más durante este tiempo y usando el COVID como una arma contra uno y el otro.
Eso es lo que he visto. Y para mí es muy triste cómo lo están usando como otra arma para usarla para herir, tratar de herir a uno al otro, pero lo que están haciendo es hiriendo más a los niños. A mí me apuntan y he sido apuntada como abogada de niños, representando los derechos de los niños en ciertos casos. Y lo que he oído de los niños es la ansiedad y la tensión que están sintiendo en la casa ahora, porque no están yendo a la escuela, no tienen tiempo con sus amigos, mucho de su rutina ha cambiado. Eso ha cambiado y luego lo que está pasando con los padres en la casa y peleando acerca de las visitas, eso los está afectando más. Eso sí es lo que he visto que ha cambiado más, pero no he visto más parejas que se han separado. Hasta ahorita, por lo pronto, pues una situación de verdad lamentable. Si estás en este proceso, es vital de verdad obtener orientación legal, orientación de profesionales en materia de derecho familiar. Se toman decisiones trascendentales para los hijos, para ti mismo o para ti misma de manutención. Así es que ver cuáles son los derechos, cuáles son tus responsabilidades también, ¿verdad? Pero bien orientados para, pues, poder llevar la situación de la mejor manera posible. Ella es la licenciada Flora García Sepúlveda. En los comentarios tengo el número de ella, tanto en mi Facebook de amigos como el Facebook de fans. También te recuerdo que puedes ver las entrevistas que he hecho a la licenciada a través de mi canal de YouTube, Celina Rodríguez, periodista. La licenciada también es entrevistada en el programa que tengo en radio, Buenas tardes con Celina. Por cierto, mañana nos toca entrevista con la licenciada. Siempre está ella lista para atenderte. Licenciada, ¿con qué gusta usted cerrar esta entrevista? Algo que yo no le haya preguntado o un mensaje final para los amigos que nos ven, por favor. Llámeme acerca de cualquier pregunta que tengan acerca de custodia y visitación, pero por favor, traten a sus hijos con toda caridad, porque sí es nuestro futuro y lo que estoy viendo es que no estamos tomando en cuenta cómo todo esto está afectando a los niños. Yo lo estoy viendo todos los días, el afecto que nosotros como adultos nos estamos comportando está afectando a los niños. Sí, no, y de por sí, ¿verdad? En situaciones normales, entre comillas, ahorita con esta pandemia en que nos ha volteado la vida al revés, pues hay mucho más elementos que hacen la situación a nivel emocional muy, muy seria. Si tienen alguna pregunta, 650-261-9791, la licenciada Flora García Sepúlveda. También tiene su sitio al que puedes ingresar para ver algunas de las entrevistas, también los casos, cómo la licenciada atiende, toda su formación profesional, se está actualizando constantemente en lo que requiere la ley para mantener las credenciales. O sea, no es nada más así ser abogado y ya. ¿Cada cuándo, por ejemplo, son sus entrenamientos que tiene que estar recibiendo, sus actualizaciones legales, licenciada? Cada 3 años tengo que enseñar el número de talleres. Tengo que tomar 35 unidades cada 3 años porque soy certificada especialista en derecho familiar, que es otro certificado que tomé para este rama de derecho. O sea, se estudia como abogado y luego se estudia la especialización. Correcto, y para seguir teniendo la especialización, necesito tomar talleres todos los años y tener unidades, 25 unidades cada 3 años para seguir con la especialización. Además, todo esto tiene su lenguaje legal. El lenguaje legal es complicado. Es un lenguaje que no manejamos. Le agregamos las emociones, le agregamos que no conocemos el sistema legal, la corte, cómo funciona. La corte está retrasada. Luego nos queremos poner a hacer las cosas nosotros mismos por ahorrar, entre comillas, presentamos un planteamiento mal al juez o a la jueza. ¿En qué nos estamos metiendo? La licenciada te atiende, tiene su teléfono 650-261-9791, también en su sitio
que es www.wgs, que son las iniciales de Woodman García Sepúlveda, lawfirm, todo junto.com. WGS Lawfirm, L-A-W, firm como firma legal.com. Licenciada, muchísimas gracias y continuamos mañana en Buenas tardes con Celina entre 4 y 5, 1370 AM La Caliente. Que tenga una tarde excelente y muchas gracias por toda su orientación. Igualmente, Celina, ahí nos vemos. Gracias, licenciada. Buenas tardes. Soy Celina Buenas Rodríguez. tardes. Mantente en sintonía que tengo más información para ti a lo largo de esta tarde.